Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Abogados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011-4488-0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes amigos de Economía Ahora, ¿cómo les va? Tras estos 29 años que estamos juntos y ya entramos en el año 30, estamos hoy con un invitado casi permanente de los últimos años a raíz de los problemas constitucionales, todos los problemas que hemos tenido legales y los tres poderes del Estado que realmente nos ha complicado bastante de cómo funcionan. Todos lo conocen, si usted le ve la cara ya sabe que es Daniel Sapsay, reconocido mundialmente y acá el abogado constitucionalista sin ninguna duda. Gracias, doctor Sapsay, por recibirnos esta tarde. Bueno, muchísimo. Primer pregunta que me hago yo y que se hacen los televidentes. La doctora Cristina Kirchner, que a todo esto todavía no le mostró a usted el título, ni a ninguno de nosotros el título, como usted se lo había pedido, está en este momento ya siendo juzgada, siendo una rea y con prisión domiciliaria. ¿Qué pasa cuando se agregan causas y saldrían las causas en contra de ella? ¿Cambia la prisión? ¿Es necesario o no? Bueno, esa es una decisión evidentemente del juzgado de instrucción, que es el que decide. A mi modo de ver, sin ninguna duda, que frente a otras causas que son varias que están en fila, ella debería pasar a prisión efectiva, ya no domiciliaria, por la gravedad además de las penas, ¿no? Claro, en la medida que vaya siendo juzgada y que fuera culpable de distintas causas, agregando causas, ¿verdad? Eso, todo condicional. Otro tema importante que la sociedad se pregunta es con el tema de la Corte. Hay una discusión con respecto a los miembros que debería tener la Corte, si funciona mejor o peor de acuerdo a la cantidad de miembros. Algunos dicen que si agregamos más miembros la Corte se hace más lenta y otros dicen que no, que efectivamente no estamos en el número ideal, pero cuanto menos miembros tenemos las cosas se hacen más rápidas. ¿Qué de cierto tiene eso? Sin lugar a dudas, a mayor cantidad de miembros eso se lentifica, porque lo que debía pasar por 5 despachos va a pasar por el número que se aumente, o sea que no hay duda que se lentifica. Pero aparte de eso, lo fundamental es que el número de miembros no sea modificado por cada gobierno, porque si así lo hace, claro, va a ser una corte a la carta, como ya vimos la famosa corte de los milagros de la época de Menem, ¿no? Así es. ¿Cuál es el resultado de eso, no? La destrucción de la separación de poderes. Claro, si consideramos que la República tiene los tres poderes, uno de los poderes importantes de la República, tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por supuesto. ¿Cómo usted cree que hoy el Poder Judicial está funcionando? ¿Óptimo, medio, malo? A ver, creo que el funcionamiento de la Corte Suprema en particular, con los jueces Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, que acaba de irse, era una excelente corte y además designada por distintos gobiernos, lo cual es muy bueno. Sí. Hoy esto se ha modificado porque son 3. Para llegar a tener un fallo es necesario que los 3 estén de acuerdo, pero sabemos que el doctor Lorenzetti está enfrentado con los otros 2. Así es. Con lo cual es necesario colocar con jueces en cada uno de los casos que se presenten. Evidentemente eso lentifica y complica el procedimiento. Pero yo digo, lo fundamental es una corte que sea independiente y no lo es si cada gobierno va ampliando y llenando los cargos con personas que le van a ser fieles. Claro, o sea, a hacer una corte que esté con libertad de criterio, no política. Exactamente.
Sí, sí, con libertad de criterio. Y con los temas puntuales de la Constitución y las distintas gobiernos provinciales, como el caso en particular de Infran, que permanece en el gobierno de por vida. ¿La Corte debería actuar, no debería actuar, debería reformar de facto la Constitución de esa provincia? ¿Habría que intervenirla? ¿Qué habría que hacer? Porque es imposible sacarlo por otro lado, ¿no? Acá caben dos posibilidades. Sí. O bien la posibilidad de una intervención federal, para lo cual se necesitan los 2/3 de miembros de cada una de las cámaras, o que la Corte... Dos tercios de las dos de cámaras. los presentes de las dos cámaras. Ok. O bien que la Corte decida la inconstitucionalidad de la Constitución de esa provincia. O sea, caben esas dos posibilidades. Claro, todo va a depender en ese caso de la lucha del Ejecutivo con el Poder Legislativo para poder hacerlo. Sí, Que digamos evidentemente. que, La posibilidad de que concuerden. claro, el Lucha. Ejecutivo no siembra mucha bonanza en las relaciones públicas, Sí, digamos, sí, ¿no? claro. Y con respecto a eso, el Poder Ejecutivo y sus decretos de necesidad y urgencia, ¿cuán legales son la totalidad de los decretos? Y la legalidad del veto existe, pero ¿cuán legales son los decretos de necesidad y urgencia? Donde no hay a veces necesidad ni hay urgencia. Bueno, como usted Es de bien... larga data, ¿no? Es de larga data, no es de este gobierno solo. Sí, pero a ver si me deja que le responda. Sí. Porque, como principio general, el artículo 99, inciso tercero, determina que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo que situaciones excepcionales impidan el procedimiento normal de sanción de leyes. Sí. Esa excepcionalidad, según jurisprudencia de la Corte, se produce en caso de una catástrofe natural o de un cataclismo económico de tal entidad que no haya otra solución que el dictado de un decreto de necesidad de urgencia. Sí. Que no es lo que ha ocurrido en ninguno de estos casos. Exacto. El veto también es excepcional. El presidente no puede seguir vetando leyes que ya han sido anuladas, porque si no también está incurriendo en inconstitucionalidad. Eso hace inferir a la ciudadanía que no está funcionando la democracia en estilo y forma. Claro que no. Si no hay división de poderes genuina, si hay un ataque permanente a la independencia de la justicia, la separación de poderes es uno de los elementos fundamentales de un sistema, de un Estado de Derecho. Por lo tanto, claro que no está funcionando normalmente. Y la justicia hoy, en los distintos fallos que venían de tanto tiempo, en algunos casos estaban dormidos, en otros casos han muerto esos casos por el paso del tiempo. ¿Cuán responsable es de ese tema? Bueno, evidentemente la justicia en muchos casos ha avalado esta situación. De todos modos, uno puede actuar de oficio, debe hacerlo a pedido de parte y ante un caso concreto, ¿no? Pero claro, pero cuando ocurrió, caso Río Tercero, por ejemplo. Sí, Eh, nos vamos bien atrás. Bien atrás, el doctor Monerzán luchó permanentemente por el defender esa causa, demostrar lo que se demostró, y llega un momento en que la gente que ya ni se acordaba de Río Tercero, en un momento dado, por paso del tiempo, la causa cae, siendo Carlos Menem senador. Hay una decepción muy profunda porque esa causa venía muy demostrada. Sí, evidentemente, claro que es una gran decepción, sin lugar a dudas. Pero bueno, es lo que ocurrió, ¿no? Lamentablemente. Por eso decimos que es una democracia que funciona de una manera muy, muy atenuada, si se quiere. Es decir, la tendencia hasta un sistema autoritario. Claro. Pero también, en definitiva, en ese caso, la Corte fue cómplice. Sí. Por el paso del tiempo y la elaboración de la causa, ¿no? Dejó hacer, sí. Claro. Y las causas que nosotros notamos o el público nota irritas,
que fueron algunas muy evidentes de cajoneos y cosas así. ¿Quién las debe sacar o quién las debe dictar de esa manera? ¿El Consejo de la Magistratura? ¿Quién actúa? ¿Quién defiende eso? ¿Por qué no me dice alguna causa en particular para poder ver a lo que usted se refiere? Bueno, una de las causas írrita fue, en este momento se me fue el nombre del juez. No, abstracto para mí. Trovato fue una causa, pero en esa terminó bien. Pero el otro juez famoso del Anillo, que falleció. Bullarvide. Exactamente. Ahí tuvimos causas que fueron bastante extrañas. Una de las causas fundamentales fue el juzgamiento del matrimonio presidencial en ese momento y no dar absolutamente ninguna prueba de un enriquecimiento ilícito cuando existía ojos vistas de lo que pasaba. Sí. Y él cerró la causa, evidentemente. Después dijo que lo habían amenazado. Exactamente. Sí, evidentemente. Bueno, son situaciones absolutamente anormales. Pero en ese caso puntual, doctor Osarzai, ¿quién es el que debe actuar? O sea, el juez era un juez. Actuó mal, correcto. Pero ¿quién es el que debe actuar para llamar la atención y decir esto está mal? Bueno, en principio tiene que ser un fiscal que mueva la causa, que finalmente llegue a la Corte Suprema y la Corte Suprema se pronuncie como instancia definitiva. Entonces volvemos al embudo de la Corte Suprema, que es el tercer poder. Pero claro, todo lo que es constitucionalidad termina finalmente en la Corte Suprema. ¿Cómo está funcionando para usted hoy la democracia en Argentina? Bueno, con lo que yo le dije, evidentemente es una Por eso le pregunto. Sí, pero volvemos a lo mismo. Es una democracia evidentemente muy endeble, muy frágil, muy poco sólida, si se quiere. ¿Por culpa de los tres poderes? ¿Por culpa del pueblo? Fundamentalmente del Poder Ejecutivo. Bueno, el pueblo es el que elige, nadie le impone, Sí. evidentemente. Sí, no, desde ya. Y estamos notando en este momento que las elecciones tienen un gran ausentismo y se plantean las próximas con otro gran ausentismo, Sí. porque la gente no se da cuenta que su voto es la que dirige y el borrarse muchas veces va a traer más problemas. Así es. Doctor Osarzai, le agradezco muchísimo el tiempo que nos brindó. Me alegro de verlo tan bien, por supuesto. Bien, igualmente. Y próximamente seguiremos charlando a ver si el Ejecutivo mejora y la Corte también. Muchísimas gracias por la atención. Le mando un gran abrazo. Igualmente, Daniel, muchas gracias. Bueno, para ustedes esto fue una charla justamente de los poderes del Estado y de lo que ustedes hacen o no hacen. Porque uno de los temas que estábamos hablando era la votación. Esta votación que, si usted decide no ir a votar, está ayudando al que sí hace que vayan a votar. No sé si se entiende. Por eso muchas veces, y doy un ejemplo claro y profundo, la provincia de Buenos Aires está gobernada por el mismo partido hace 30 años. Y se quejan permanentemente que no tienen gas, no tienen luz, no tienen cloaca, no tienen nada. Pero ustedes lo siguen votando, mi amigo, porque mucha gente no va. Y los que sí van son los que les convienen a los punteros, y esos ganan las elecciones, arman los grandes partidos o las grandes cuevas políticas para negociación, como pasó con La Matanza, cuando perdió el peronismo con el macrismo, y los que no van a votar están asintiendo a que pase eso. Entonces yo los invito a que piensen, si están en condiciones de votar, si están en la ciudad para votar, voten. Lamentablemente Argentina tiene que depurar su lado político porque a pesar de que nos dijeron que venían a cambiar la política, usted y yo sabemos que no cambiaron nada. Todavía no se cambió nada. En la política fundamentalmente no se cambió nada. Por supuesto se cambió un poco en el gasto público, no se cambió demasiado en los impuestos, se cambió en la locura por el dólar, pero ahora estamos sufriendo algunos problemas. El Banco Central empieza a comprar reservas, pero llega tarde. Estamos siguiendo endeudándonos a toda la sociedad para poder manejar esto en la macro. Y usted y yo seguimos viendo como los negocios están vacíos, la gente no le alcanza el dinero. Y eso trae indudablemente más delitos, más problemas con droga, más problemas con todo. Por eso cuando uno ve un noticiero hoy, es preferible trasladarse a Disney y ver un dibujo animado.
porque el noticiero son todas pálidas de gente que roban, matan, arrastran, delinquen, golpean. Es un desastre. La sociedad está totalmente enferma de agresión. Y lo estamos viendo en las canchas de fútbol, donde por politiquería abrieron el público a los visitantes, y en las canchas que no hay público de visitantes se están peleando con facas. Entonces, argentinos a las cosas ya pasó hace mucho tiempo, y todavía los argentinos no nos dimos cuenta en las cosas que tenemos que estar. Usted y yo sabemos a lo largo de todos estos años que hay que cambiar un montón de cosas, que no es rápido, que tenemos que soportar el sufrimiento como aprovechamos la bonanza. Pero ojo, que este legado se lo estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces después no nos quejemos y terminemos con el famoso país de mierda, porque el país no es de mierda, sino la gente que lo dirige y la que se banca que lo dirijan mal. Y nosotros de eso hace mucho tiempo que ya conocemos bastante. Así que a ustedes, que como yo están bastante podridos de todo esto, a ustedes que a veces escuchan esos alaridos políticos de unos contra otros, vasos que vuelan, insultos que vienen, insultos que van, tanto a los políticos como al periodismo, como a los medios de difusión, como a todos. Sepamos que no es el camino, nunca lo fue. Ni cuando decía si estaba nervioso Clarín, ni cuando nos llama mandriles a todos nosotros. Todos no somos iguales. El presidente lo sabe. Sabe porque nos conoce a todos. A muchos que a lo largo de los tiempos hemos abierto nuestras cámaras para que el presidente se expresara y llegara a donde llegó. Y hoy podemos y tenemos la altura de poder criticar lo que está mal y poder mencionar lo que está bien. Por supuesto que sabemos que venimos de un desastre que lamentablemente el último gobierno kirchnerista fue tabla rasa, mató con todo, y los dejo con un acuerdo que ustedes, un recuerdo importante. ¿Se acuerdan de la mesa del hambre? Bueno, la mesa la vieron una vez sola. El hambre hoy la ven todos los días. Hasta la semana que viene. Gracias por estar aquí en Economía Ahora con nosotros, en esta breve charla con el doctor Sapsay, pero que hemos tocado un poco de todo lo que la justicia falla, que el Ejecutivo falla y que el Legislativo también falla. Entonces, como pueblo, que de esos tres poderes a dos los elegimos, piensen antes de votar y piensen qué es lo que quieren y controlen que lo que le dijeron sean lo que hagan, no otra cosa. Porque este país lo arreglamos si seguimos un camino de esperanza hacia el fondo. Y la esperanza es sin choreo, con trabajo y con gente ocupada. Hasta la semana que viene. Gracias a todos. Un beso muy grande para todos y esperemos que les haya servido este pensamiento del doctor Sapsay, que es el constitucionalista por excelencia. Chau, chau.